aquel tiempo, algunos ponderaban la belleza del templo por la calidad de la piedra y los exvotos. Jesús les dijo: esto que contempláis, llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Ellos le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ser eso? ¿Y cuál será la señal de que todo eso está para suceder? Él contestó: cuidado con que nadie os engañe, porque muchos vendrán usurpando mi nombre diciendo yo soy, o bien el momento está cerca. No vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico, porque eso tiene que ocurrir primero, pero al final no vendrá enseguida. Luego les dijo: se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos países epidemias y hambre. Habrá también espantos y grandes signos en el cielo. Palabra del Señor. Empieza este texto que acabamos de escuchar del Evangelio haciendo alusión a la destrucción de Jerusalén, que en ese momento, cuando Jesús habla, todavía no había ocurrido, pero que ocurrió 40 años más tarde. Casi 40 años más tarde, nuestro Señor muere en el año 33, la destrucción de Jerusalén fue en el año 70. Y el templo de Jerusalén fue arrasado completamente, y lo que quedó es lo que hoy vemos, el famoso muro de las lamentaciones, que era una de las paredes del templo. Jesús dice que, habla a los judíos para los cuales el templo era lo más, y dice que no deben de preocuparse, porque lo que importa es otra cosa. Escuchando esto, pienso en las noticias que se multiplican cada día. Quizás se recogen menos en los medios de comunicación en general, pero en los medios especializados todos los días vienen. De los conventos abandonados, por ejemplo, continuamente, y de verdad es continuamente, y hablo de España, se puede generalizar a Europa entera, continuamente monjas religiosos cierran sus monasterios, sus iglesias, se las entregan a las diócesis, las ponen en venta, se transforman en hoteles, se transforman en restaurantes, a veces incluso en salas de fiesta, en gimnasios. Es una situación en España y en general en Europa, es una situación terrible. Esas bellísimas iglesias muchas veces de verdad tienen mucha historia y tienen mucho arte, son auténticos monumentos que se han quedado sin culto ninguno y que al final terminan en cosas profanas, a veces todo lo contrario a lo que debe de ser un lugar que fue un lugar de Dios. Esta es una característica de nuestra época y esto no parece que vaya a remitir, al contrario, seguramente durante los próximos años esto lo veremos cada vez más y cada vez será más doloroso. ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Por qué ocurrió la destrucción de Jerusalén? ¿Por qué está ocurriéndonos esto a nosotros? Jesús vino, y lo dice él, Jesús vino a salvar al mundo entero, de una forma especial al pueblo elegido, al pueblo judío. Hay una expresión muy tierna que dice: Jerusalén, Jerusalén, he intentado salvaros, dice, poneros bajo mis alas como una gallina clueca pone a sus pollitos, como una gallina que está todavía con la fiebre que tiene que tener para poder incubar, protege a sus pollitos bajo las alas. Pero no habéis escuchado, no habéis sabido ver la hora. Lo que está pasando igual. Los templos nuestros, bellísimos templos, que son, repito, espectaculares, no se construyeron porque sí, no aparecieron de la noche a la mañana. Es fruto del esfuerzo, del sacrificio económico, a veces físico, de mucha gente durante mucho tiempo. Pero esa gente lo hacía por fe, por amor al Señor. El problema no es los templos, el problema es la fe. La fe hizo los templos y cuando no hay fe, también esas construcciones de piedra maravillosas se caen, se abandonan. Sin fe todo se cae. Lo mismo que pasó en Jerusalén pasa con nosotros. San Atanasio, que sufrió 5 veces el destierro de su sede episcopal en Alejandría,
porque defendía la divinidad de Cristo y 5 veces fue desterrado. Una de las veces que estaba fuera de su diócesis, en el destierro y siempre jugándose la vida, sufriendo insultos, humillaciones. Pero tenía en Alejandría, había quedado una porción del pueblo de Dios fiel, una porción que creía en la divinidad de Cristo. Y esa gente estaba triste porque su obispo había sido desterrado y habían puesto otro obispo, Arriano, que no creía en la divinidad del Señor. Y les escribe desde el destierro y les dice: ellos tienen los templos, se refiere a los arrianos, porque él se ha ido y los templos han quedado ocupados por los sacerdotes que no eran realmente cristianos, los arrianos. Ellos tienen los templos, vosotros tenéis la fe. Es mucho más importante la fe que los templos. Esto puede ocurrirnos. Ellos tienen los templos, imaginaos, el santuario de Fátima, el santuario de Lourdes, la Basílica del Pilar, la Basílica de Covadonga. Ellos tienen los templos, nosotros tenemos la fe. Lo que tenemos que procurar es tener la fe, no perder la fe. La fe en Cristo, Dios verdadero, hombre verdadero, Redentor nuestro, Salvador nuestro. La fe en el Dios de la misericordia, la fe en el Dios también de la justicia. Ellos podrán tener los templos y terminarán por venderlos, porque si no tienen fe, la gente no va a los templos. Nosotros lo que tenemos que tener siempre presente como el mayor objetivo de nuestra vida es mantener la fe. Y lo demás se vendrá y se nos dará por añadidura. Los grandes templos paganos quedaron convertidos en ruinas o se transformaron en iglesias porque se perdió la fe. Si nosotros perdemos la fe, también nuestros templos, como le pasó al templo de Jerusalén, serán destruidos. Si mantenemos la fe, eso hará que si tenemos que perder los templos, podamos construir otros nuevos. Que así sea. De pie, por favor.